Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos cargados de noticias y, la verdad, de un tema que ha estado resonando muchísimo en el mundo del entretenimiento turco y que, de hecho, ha llegado hasta nosotros con mucha fuerza. Estamos hablando nada más y nada menos de la actriz que ha conquistado corazones, Demet Özdemir, y de unos rumores que la rodean y que apuntan directamente a una crisis, nada menos que con el popular Can Yaman. Prepárense porque vamos a desgranar todo esto, a ver qué hay de cierto que se dice y, sobre todo, a entender por qué esta noticia ha puesto a tantos de nosotros con la piel de gallina. Si les gusta estar al día de todo lo que pasa en el universo de las celebridades y, en particular, de las series turcas que tanto nos encantan, les invito a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que compartimos por aquí. Comenzamos. Y es que cuando pensamos en Demet Özdemir y Can Yaman, lo primero que nos viene a la mente son esas escenas tan intensas y llenas de química que nos regalaron en la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador. Su relación en pantalla traspasó la ficción, y por mucho tiempo, los rumores de un romance en la vida real estuvieron a la orden del día. Era como si todo el mundo quisiera que esa magia que veíamos en televisión se hiciera realidad. Y aunque ellos nunca confirmaron oficialmente nada en su momento, esa conexión tan fuerte que proyectaban hacía que fuera muy difícil no imaginárselos juntos. Pero los años pasan, las series terminan, y las vidas de las personas siguen su curso, ¿verdad? Y ahora, parece que ese curso ha tomado un rumbo un poco más complicado, al menos para Demet, quien según las últimas informaciones, ha decidido romper el silencio ante una situación que la involucra directamente y que ha generado un gran revuelo. El epicentro de todo este asunto parece estar en la supuesta traición, que ha desestabilizado su relación o al menos su tranquilidad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y, al mismo tiempo, un poco delicada. Cuando hablamos de traición en el mundo de las celebridades, las especulaciones vuelan. ¿De qué tipo de traición estamos hablando? ¿Una infidelidad? ¿Un engaño en el ámbito profesional? ¿O algo completamente distinto que se nos escapa? La falta de detalles concretos es lo que alimenta aún más el misterio y, por ende, la curiosidad de los fans. Y es precisamente esta falta de información oficial lo que ha llevado a muchos a interpretar la situación de diferentes maneras, creando un torbellino de rumores. Ahora bien, es importante recalcar que hasta ahora, lo que tenemos son informaciones que provienen de medios de comunicación, de fuentes cercanas y de análisis de redes sociales, que si bien pueden ser muy reveladoras, no dejan de ser, en muchos casos, especulaciones. Sin embargo, cuando una figura tan prominente como Demet Özdemir decide hablar, o cuando su silencio se interpreta como una respuesta a algo, el peso de esas palabras, o de esa falta de ellas, se multiplica. Y eso es precisamente lo que ha sucedido ahora. Demet, conocida por ser bastante reservada con su vida privada, ha dado señales, o al menos, ha sido percibida como alguien que está lidiando con una situación difícil. ¿Y qué hay de Can Yaman en todo esto? Su nombre está intrínsecamente ligado a estos rumores debido a su pasado con Demet, y es inevitable que la gente lo relacione con la crisis que se comenta. ¿Podría él estar involucrado de alguna manera? ¿Es esto un coletazo de su antigua conexión, o algo completamente nuevo? La verdad es que Can Yaman ha tenido una trayectoria bastante mediática también, y cualquier cosa que lo vincule con Demet Özdemir, especialmente en un contexto de conflicto o crisis, va a ser un tema de gran interés. Es el clásico efecto dominó, un rumor sobre uno, inevitablemente salpica al otro, sobre todo cuando el público los recuerda juntos en tantas ocasiones. Lo que sí parece ser un hecho es que Demet Özdemir ha estado atravesando un momento delicado. Las redes sociales, esa ventana a la vida de las celebridades que tanto nos gusta observar, nos han mostrado a una Demet quizás un poco más introspectiva últimamente. Las publicaciones que hace, las historias que comparte, a veces pueden leerse entre líneas. Y es en esos matices donde los fans más observadores intentan descifrar lo que está sucediendo. Si bien es cierto que no podemos basarnos únicamente en lo que se ve en Instagram o Twitter, es innegable que a veces un cambio de actitud, una imagen particular, o la ausencia de ciertas interacciones, pueden ser interpretados como señales de alarma. La ruptura del silencio a la que hacemos referencia no ha sido, hasta donde sabemos, una declaración explosiva y detallada. Más bien, se trata de comentarios o reacciones que han sido interpretados por la prensa y por sus seguidores como una confirmación de que algo no va bien. A veces, un simple gesto, una respuesta
Esta ambigua a una pregunta o incluso un me gusta en una publicación específica puede ser suficiente para desatar un tsunami de especulaciones. Y en el caso de celebridades de la talla de Demet Özdemir, estas interpretaciones se magnifican exponencialmente. Imaginemos la presión. Vivir bajo el escrutinio constante de millones de personas, donde cada paso, cada palabra, cada relación es analizada al milímetro. Para una figura pública como Demet, mantener la calma y la privacidad debe ser una batalla diaria. Y cuando se enfrenta a algo tan delicado como una supuesta traición, el deseo de defenderse, de aclarar las cosas, o simplemente de poner distancia, debe ser enorme. ¿Podríamos estar hablando de una nueva pareja? Porque es sabido que Demet ha tenido otras relaciones sentimentales desde su época con Can Yaman. Se la ha relacionado con otras personalidades, y cada una de esas relaciones ha sido seguida con gran interés por los medios y por sus seguidores. La pregunta clave es, ¿está esta crisis relacionada con alguna de sus relaciones actuales o pasadas, o es algo que va más allá, quizás en el terreno profesional o personal íntimo? La prensa turca, que es bastante perspicaz y a menudo tiene acceso a información privilegiada, ha estado muy activa con este tema. Han surgido titulares que sugieren problemas, desilusiones y, por supuesto, la palabra traición ha sido utilizada sin tapujos. Sin embargo, es fundamental recordar que la línea entre el periodismo de investigación y el simple chisme puede ser muy fina, especialmente en el mundo del espectáculo. A veces se busca una historia impactante y los rumores se magnifican para crear ese impacto. Lo que sí es cierto es que Demet Özdemir es una actriz con una carrera meteórica y un talento indudable. Su capacidad para conectar con el público y su carisma la han convertido en una de las figuras más queridas del panorama turco y, cada vez más, a nivel internacional. Por eso cualquier noticia que la involucre, y más si es de índole personal y potencialmente negativa, genera una gran expectación. Pensemos en el impacto que esto puede tener en su carrera. Las relaciones de las celebridades, aunque sean de su ámbito privado, a menudo se entrelazan con su imagen pública. Un escándalo, por pequeño que sea, puede afectar la percepción de los fans y, en consecuencia, las oportunidades profesionales. Es una realidad con la que muchas figuras públicas tienen que lidiar. Y Can Yaman, por su parte, también ha sido objeto de muchas miradas. Su éxito internacional, especialmente con series como Erkenci Kuş y El Turco en plataformas de streaming, lo ha catapultado a la fama mundial. Su vida personal, al igual que la de Demet, está bajo el microscopio. Y cualquier conexión directa o indirecta con rumores de crisis o traición, inevitablemente lo pondrá en el centro de la atención. La clave de este misterio reside en los detalles que aún no conocemos. ¿Qué sucedió realmente? ¿Fue algo que afectó a Demet directamente o fue algo que afectó a alguien cercano a ella? ¿Y cómo encaja Can Yaman en esta historia? ¿Es el presunto infractor, una víctima colateral, o simplemente un nombre que se asocia por el pasado compartido? Lo que podemos inferir de la ruptura del silencio de Demet es que, a pesar de su conocida reserva, ha llegado un punto en el que no ha podido, o no ha querido, permanecer completamente callada. Tal vez ha sentido la necesidad de enviar un mensaje, de poner los puntos sobre las íes, o simplemente de mostrar al mundo que está lidiando con una situación que la ha herido. Y esa valentía de exponerse, aunque sea de forma sutil, es algo que sus fans suelen apreciar. En resumen, lo que tenemos es una situación envuelta en misterio, alimentada por rumores y especulaciones. Demet Özdemir, una de las actrices más queridas, parece estar atravesando una crisis personal, con menciones a una supuesta traición. El nombre de Can Yaman, por su conexión pasada, inevitablemente surge en esta conversación. Pero hasta que no haya declaraciones oficiales y detalladas, todo lo que rodea a esta noticia seguirá siendo un tema de intensos debates y análisis. Lo importante y algo que siempre debemos recordar al hablar de figuras públicas, es que detrás de las cámaras, de las redes sociales y de los titulares, hay personas con sus propias vidas, sus emociones y sus luchas. Si bien la curiosidad es natural, también debemos ser respetuosos con su privacidad y con el proceso que estén viviendo. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando? ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores de traición? ¿Cómo interpretan ustedes la aparente ruptura del silencio de Demet Özdemir? Déjenme sus pensamientos en los comentarios de abajo, porque me interesa mucho conocer su perspectiva.
Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les gusta estar al día de estas noticias del mundo del espectáculo y por supuesto, si disfrutan de todo el contenido que traemos a este canal, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen esa campanita para que estén siempre al tanto de cada nueva publicación. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.